Fallece el presidente de Irán en accidente de helicóptero, uno de los peores enemigos de Israel. ¿Sería que enfrentó el peligro de maldecir a Israel? ¿Fue un accidente o justicia divina? ¿Cuál ha sido el final de los presidentes que han maldecido a Israel y han retado a Dios? Entérese. Ebrahim Raisi, el jefe de Estado de línea dura de Irán, murió en un accidente de helicóptero cerca de la frontera con Azerbaiyán. En la aeronave también se encontraban altos funcionarios y guardaespaldas, entre ellos el ayatolá al-Hashemi, imam de la mezquita de Tabriz. Las malas condiciones climáticas complicaron las tareas de rescate, mientras que el ministro del Interior habló de un aterrizaje brutal. Sin embargo, las otras dos naves del convoy pudieron aterrizar sin problemas en Tabriz. Ante la trágica noticia, el régimen iraní convocó a reunión de emergencia y el primer vicepresidente, Mohammad Mokber, asumirá las funciones de presidente hasta la celebración de elecciones en aproximadamente 50 días. Raisi había estado en la frontera con Azerbaiyán el domingo temprano para inaugurar una presa junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Esta presa es la tercera que ambas naciones han construido en Río Aras. A pesar de las tensas relaciones entre los dos países, incluido el ataque a la embajada de Azerbaiyán en Teherán en 2023 y las relaciones diplomáticas de Azerbaiyán con Israel, considerado el principal enemigo de Irán en la región por la teocracia chiita, la visita se llevó a cabo. Sin embargo, más de 12 horas después, se confirmó la noticia del fallecimiento de Raisi y otros funcionarios iraníes en un accidente. El helicóptero que transportaba a Raisi, debido a las condiciones meteorológicas adversas, sufrió un accidente, dice un comunicado del régimen iraní en su canal de Telegram. A pesar del envío de decenas de equipos de rescate de respuesta rápida para ayudar al presidente y a su séquito, los esfuerzos para encontrar el helicóptero accidentado duraron horas debido a la niebla y el difícil paso por la zona boscosa y montañosa, lamentó el gobierno. Pero Raisi, protegido del líder supremo de Irán, enfrentaba sanciones internacionales por participación en ejecuciones masivas en 1988. Después de perder en las elecciones de 2017, se postuló en 2021 y ganó con una participación baja, desafiando preguntas sobre su pasado en comisiones de ejecución. En 1988, Raisi formó parte de las comisiones que llevaron a cabo ejecuciones masivas en Irán, con al menos 5.000 personas ejecutadas. Fue sancionado por Estados Unidos en 2019 por supervisar estas acciones y por tortura a prisioneros. Como presidente, apoyó medidas enérgicas contra la disidencia y el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Tras las legislativas de marzo, en las que las fuerzas de seguridad reprimieron protestas y le quitaron la vida a más de 500 personas, Raisi salió reforzado y destacó el fracaso de los enemigos de Irán. El Parlamento, controlado por conservadores y ultraconservadores, asumirá funciones en mayo bajo su mando. Durante meses, Raisi demostró ser un firme opositor de Israel, apoyando a Hamás desde el inicio del conflicto en Gaza. En abril, Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel con drones y misiles, interceptados en su mayoría con ayuda internacional. Ahora bien, ¿la muerte del presidente de Irán amenaza aún más la situación de Oriente Medio? La incertidumbre geopolítica se incrementa tras el accidente de helicóptero en el que ha fallecido el presidente de Irán. La situación ya de por sí delicada en la región ante el conflicto de Hamás e Israel en Gaza y el reciente enfrentamiento que protagonizaron Irán e Israel y que hizo temblar el mundo, podría complicarse ahora ante lo ocurrido con el presidente iraní. El deceso de Raisi ha puesto de relieve el complicado y tenso momento que atraviesa Oriente Medio y también Irán, tanto a nivel interno como externo. Y es que la situación en la región no puede ser más difícil. Primero, por el conflicto que Israel y Hamás mantienen desde el pasado mes de octubre en la Franja de Gaza, que deja tras de sí una catástrofe humanitaria de dimensiones considerables. Irán ha mostrado su apoyo en más de una ocasión al movimiento islamista Hamás, pero sin duda la mayor exposición de ese respaldo se produjo el pasado mes de marzo. Y es que los líderes de Irán recibieron por todo lo alto al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en la ciudad de Teherán,
Primero se reunió con el fallecido ministro iraní de Exteriores, que le recibió con una alfombra roja y con banderas de Irán y Palestina, un gesto que normalmente se reserva para las visitas oficiales. Tras ello, el jefe político de Hamás se vio con el presidente iraní y también con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, la máxima autoridad del país, y después mantuvo un encuentro con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, unas reuniones con las que Irán ratificó una vez más su apoyo al movimiento islamista Hamás y a la causa de Palestina. Por eso no es de extrañar que, tras el accidente de helicóptero, Hamás haya mostrado sus sinceras condolencias a Irán por lo ocurrido y haya destacado sus posiciones honorables de apoyo a la causa palestina y a la lucha legítima frente a Israel. Las tensiones entre Irán e Israel han estado a flor de piel por otra razón: el intercambio de ataques que ambos países protagonizaron recientemente y que hicieron temer un estallido de un conflicto más allá de las fronteras de Oriente Medio. Lo ocurrido sacó a la luz la guerra en la sombra que mantenían ambos países desde hace décadas, aunque finalmente fueron capaces de tener un puente dorado para devolver el conflicto a su lugar. Cabe recordar que el mes pasado Irán lanzó un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel, su primer ataque directo contra el país, como respuesta al ataque aéreo israelí contra el consulado de Irán en Damasco, en el que murió un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán. Desde entonces, los ataques directos entre Israel e Irán han cesado, aunque lo cierto es que la guerra por poderes continúa y las milicias respaldadas por Irán, como Hamás y Hezbollah, siguen luchando contra Israel. Pero ¿cuál es el peligro de maldecir a Israel? La historia está plagada de imperios poderosos que atacaron a Israel. El profeta Zacarías describió sus visiones después de que su pueblo regresara de su exilio de 70 años en Babilonia. Su libro es su descripción de esas visiones proféticas que cubren tanto la primera venida de Jesucristo como su segunda venida. El Señor le dejó claro a Zacarías que Israel sería juzgado por sus pecados, pero también restaurado y reconstruido. Zacarías capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque ciertamente extenderé mi mano contra ellos, y serán despojos para sus siervos». Cualquier nación que apoye y defienda a Israel será bendita por Dios, pero cualquier nación que busque dañar a Israel enfrentará un resultado mucho peor de lo esperado. Esto no es solo una promesa vacía. La historia está llena de ejemplos del cumplimiento de esta profecía. Algunas sucedieron hace mucho tiempo, otros son más recientes. La primera nación que oprimió a Israel fue Egipto, y Dios envió a Moisés para advertir a Faraón diciéndole: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva», pero él se negó. El resultado de esta negativa fue la serie de terribles plagas que el Señor desató en Egipto, que culminaron con la muerte del primogénito de cada familia. Finalmente el faraón dejó ir a los israelitas, y los carros y la gente de a caballo de Faraón fueron destruidos cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Luego, mientras se dirigía hacia la tierra prometida, Israel intentó pasar por la tierra de los amorreos y envió mensajeros al rey Sejón, preguntándole si podían pasar directamente sin beber agua ni perturbar ningún campo. Sejón se negó. Reunió a su pueblo y reunió un ejército para luchar contra Israel. Números capítulo 21 versículos 24 y 25 dice: «Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas». El libro de Jueces dice que Israel fue muy empobrecido por los madianitas y clamó al Señor pidiendo rescate. El Señor levantó a Gedeón y lo usó a él y a un pequeño ejército para salvar a Israel. Milagrosamente, este pequeño grupo pudo vencer un ejército abrumador de madianitas, también amalecitas, que eran como la arena de la orilla del mar. Israel capturó a varios de los líderes de Madián y los aniquiló. Más recientemente, en el siglo XIX, el Imperio Ruso alguna vez fue el hogar de la población judía más grande del mundo, pero los confinó en guetos, los obligó a convertirse a otras religiones y los atacó en pogromos.
No se necesita una lección de historia para comprender lo que le sucedió a la Alemania de Hitler después de que destruyó a 6 millones de judíos en el Holocausto. Vimos un ejemplo en Hugo Rafael Chávez Frías, expresidente de Venezuela. Hugo Chávez, a pesar de haber demostrado ser un líder que arrastró masas a nivel mundial, el expresidente expresó contra Israel en una de sus cadenas nacionales lo siguiente: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y mis vísceras, maldito sea el Estado de Israel. Cabe destacar que Israel es el pueblo escogido por Dios y Él lo considera como la niña de sus ojos. Ofender a Israel es ofender a Dios. 3 años después de haber maldecido a Israel, a Chávez le dio cáncer en las vísceras y murió el martes 5 de marzo del 2013. Gaddafi maldijo a Israel mientras se complacía bombardeando y disparando a los opositores de su régimen. Se desconoce el número exacto de libios torturados por tan solo criticar su dictadura. Gaddafi fue un gran patrocinador del terrorismo internacional. La muerte de Gaddafi fue horrible, de la misma forma que él trataba a sus enemigos. El dictador Saddam Hussein no solo maldijo a Israel, sino que se atrevió a bombardear a Israel, y Saddam Hussein fue condenado a la horca. También el diputado turco Hasan Bismet, que vimos desplomándose por un infarto inmediatamente después de declarar lo siguiente en contra de Israel: no escaparéis a la ira de Dios. Y Bismet, de 52 años, perdió la vida luego de haber estado hospitalizado. Dentro de la Biblia se encuentra una promesa exclusiva para el pueblo de Israel. Por lo tanto, toda aquella persona que se atreve a proferir palabras o acto en contra de este pueblo acarrea terribles consecuencias. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones, nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.